Que el Señor los bendiga. Hoy nos ha tocado exponer este tema que creemos que es importante para el pueblo de Dios dentro de todos los mensajes que el Señor ha dejado en su palabra. Este mensaje creemos que es importante para nosotros estudiarlo, aprenderlo y comprenderlo, entendiendo la deidad de Dios. Decía la hermana que va a haber un espacio de preguntas y sí, me creo de que pueden hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, escribirlo y podemos responderlo tanto hoy como el próximo sábado, ya que muchas de las preguntas que quizá vamos a hacer se desarrollan durante el estudio. Entonces, como para seguir la hilación del tema, y si Ya, veo alguna pregunta que no va a estar dentro del tema, veríamos un momento para desarrollarlo. ¿Ok? No es mi finalidad demostrar que soy el dueño de la verdad. Creo en una verdad que cada vez derrama más luz sobre los sinceros, sobre corazones humildes que escudriñan la palabra de Dios. Creo que existe una verdad viva que nos da luz, fulgores de luz en cada época. No creo que debemos aceptar tradiciones, debemos fundamentar nuestras ideas en lo que creyeron nuestros padres o lo que se cree como verdad antigua. Creo que toda doctrina debe estar sostenida en un así dice Jehová, y se nos dice que el que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. La sierva del Señor dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 98, las verdades de la redención son susceptibles. Susceptible quiere decir que tiene las condiciones necesarias para que suceda o se realice aquello que se indica. Las verdades de la redención son susceptibles de constante, de algo que no se interrumpe, que persiste. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión, aunque viejas, son siempre nuevas y se revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas y declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pero esa luz que brilla en lo nuevo, en el nuevo desarrollo de la verdad, pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. No es mm, mi intención decirle a usted que se someta a lo establecido y que no se mueva de lo que ya está establecido. Le repito, no creo en tradiciones y que debemos sujetarnos a lo que dicen la mayoría o lo que dicen los más antiguos, pero tampoco creo en lo que se llama hoy por hoy una nueva luz o una nueva verdad independiente de todos y de todo, que rechaza las verdades antiguas. Así que vamos a tratar de entender este tema de la deidad. Y digo tratar porque hay tantas cosas que son incomprensibles para nosotros, pero también hay asuntos que son comprensibles. No voy a dar un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo, esos estudios que usted puede encontrar y estudiar en este folleto de la fe de Jesús y profundizar algunos detalles. El estudio de esta tarde busca dar respuesta a ciertos puntos controvertidos que se han ido levantando en este último tiempo y que han ido destruyendo y minando la fe de muchos, primero en los escritos inspirados
de la mensajera del Señor y luego poner dudas sobre la sagrada palabra de Dios, la Biblia. Usted puede estar de acuerdo o no con la exposición que voy a hacer. Repito, si tiene alguna pregunta, puede escribirlo, puede hacer llegar la pregunta a los administradores de este grupo de Zoom y vamos a tratar de darle respuesta, como les decía, quizá hoy o la próxima semana y vamos a estar con ustedes. Entonces, vamos a hacer como dice el apóstol Pedro y estad siempre preparados para presentar defensa con estas características especiales: mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, y que Dios nos dirija y ayude para demostrar con mansedumbre y reverencia. ¿Ok? Quiero empezar leyendo una cita que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, que nos habla en cuanto a la grandeza de Dios y cuánto de Dios podemos entender. Es importante notar esto porque en el tema de la deidad que vamos a tocar, o si usted escuchó, a veces cometemos el error de tratar de entender misterios y profundidades que Dios no ha dejado revelado para nosotros. Nos atrevemos a entrar en la misma eternidad y pretender explicar cómo pasó esto o aquello. Dice la sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación, en la página 336, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla, pero más allá de ella no debemos penetrar. El hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero semejante esfuerzo será estéril. No nos incumbe resolver este problema. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo al trazarse el plan de salvación. Y los seres humanos no deben inmiscuirse en los secretos del Altísimo. Somos respecto de Dios tan ignorantes como niños, pero como niños también podemos amarle y obedecerle. En vez de entregarnos a cavilaciones respecto de la naturaleza y las prerrogativas de Dios, prestemos atención a la palabra que él mismo pronunció. Y el mismo Dios le habló a Job de la siguiente manera. Job capítulo 11, versículo 7 al 9, y luego leemos el capítulo 28, versículo 12 en adelante. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde esté el lugar de su prudencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. Así que, hermanos, entremos con solemne reverencia y humildad
hacer este estudio en cuanto a Dios. Imagine si no tenemos este espíritu para hacer un estudio de Dios, nuestro creador. Por eso deberíamos entender que somos como niños tratando de entender al Señor. Otra cita más. El camino a Cristo, página 107. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Para la inteligencia más perspicaz, para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? Dice la palabra. Por eso, hermanos, yo no voy a buscar dar respuesta a cosas no reveladas. No voy a entrar en razonamiento que se aleja de la escritura, diciendo yo creo, yo pienso, yo imagino, a mí me parece, lo más lógico es. No, hermanos, no vamos a entrar en esta clase de estudio. Creo que el apóstol Pablo lo dijo con total claridad en su epístola a los Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y esta debe ser nuestra premisa al abarcar un estudio tan importante, tan especulativo para algunos, que ha confundido muchas mentes. No debemos pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis unos contra otros. Ok, poniendo este fundamento, entramos al estudio propiamente dicho. Al principio, y muchos dirán el principio de la creación, debemos volver mucho, mucho más atrás el tiempo, más atrás de la creación de nuestro planeta Tierra, aún más atrás de la caída de Lucifer. Tenemos que ir retrocediendo al principio, antes de su rebelión, antes de la creación de los santos ángeles en el cielo. Tenemos que ir hacia el principio, al principio de todos los mundos, hasta el principio. Pero la pregunta que nos hacemos quizás es, ¿pero cómo puede existir un principio? No puede haber, cuando hablamos de la existencia de la divinidad, no podríamos encontrar un comienzo o un principio, pero entendemos que es el lenguaje humano para describir un comienzo. Y es así como tenemos que describirlo utilizando la palabra principio. Qué bueno. Tenemos que entender o llegar con nuestra mente finita al punto cuando Dios creó esto o aquello. Y cuando llegamos a ese punto es apenas el comienzo de las cosas que fueron creadas. Fue el comienzo de esas creaciones. Pero antes de eso ya existía un tiempo. Existía un tiempo donde la divinidad pensaba y planificaba. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿quiénes participaron del principio? En las eternidades, atrás, muy atrás, donde la mente humana ya no llega, la escritura nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y los versos que ustedes ven en pantalla. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, cuando leemos este versículo bíblico, nos damos cuenta que con claridad la Biblia dice que en el principio estaba unido el Padre y el Hijo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 11, leemos lo siguiente. El soberano del universo no estaba solo,
en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósitos. Y es aquí donde entramos en nuestras primeras preguntas, en preguntarnos si el nombre hijo o el título hijo y el título padre, como lo digo, son títulos o realmente el padre, como se utiliza con el título, es realmente el padre de a quien tiene un título que es hijo. Es realmente padre e hijo. No sé cuántos aquí son padres, no sé cómo se llaman sus hijos, pero usted podría decir, sí, realmente yo soy el padre de él, yo lo engendré. Pero estos nombres que se dan en la palabra padre e hijo son títulos, o el padre es realmente el padre y el hijo es realmente el hijo. Quizá este es el inicio de esta controversia, pues esto es lo que se pregunta al principio en un estudio de la deidad que se hace hoy en día. No sé cuál es la apreciación que usted tiene, si usted cree que realmente el Padre es Padre de Jesús o es simplemente un título. Y no sé si usted cree que el Hijo es realmente el Hijo engendrado, como lo vamos a leer ahora, del Padre, o simplemente es un título. No sé si algún momento se lo preguntó, no sé si es la primera vez que se lo está preguntando. ¿Y a qué conclusión puede llegar? Pues bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1 hasta el 5, damos lectura, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Y vuelvo a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Es realmente Dios el Padre? ¿Es real como usted es el padre de su hijo? ¿Es su padre literal o es solamente un título? ¿Y es Jesús el hijo literal de Dios o estamos hablando simplemente de un título? Es importante que usted entienda esto, porque como le dije al principio, no es mi motivo entrar en controversias y puedo entender que alguien piense diferente de lo que estoy exponiendo, pero aquellos que defienden una deidad donde quitan al Espíritu Santo como persona dentro del pueblo adventista, argumentan y creen y defienden de que en verdad el Padre, Dios el Padre, es literalmente el Padre de Jesús. Y Jesús, y estamos hablando no de la venida de Cristo aquí a la tierra, sino en las eternidades al principio, como les decía, y que Jesús es realmente
de manera literal el Hijo, y que esto no puede por ninguna manera ser simplemente un título, porque la Escritura en muchas partes al Padre le llama Padre y al Hijo le llama Hijo, y si esto no fuera de manera literal, entonces Dios nos ha engañado tantas veces al hacernos creer que Él se sacrificó a entregar a su Hijo, que realmente no era su Hijo, y que Él sufrió al entregarnos y darnos por muerte a su Hijo, cuando realmente no era su Hijo, era solamente un título. Y cuando usted lo escucha, dice, es verdad, suena lógico. Creo que me inclino a pensar de que Jesús sí es realmente el Hijo de Dios. De hecho, defienden su posición mostrando algunos textos como estos, donde dice que Jesús fue engendrado por el Padre. Uno de los textos favoritos para defender esta posición lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 30. Es un capítulo que se usa mucho para demostrar que Jesús es realmente el Hijo engendrado del Padre, literalmente. El versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Ahora, aunque habla en género femenino, es verdad que se está refiriendo a Jesús. Lo confirma la página 11 del libro Patriarcas y Profetas. No puse la cita, pero sí confirma de que se está refiriendo a la sabiduría, y la sabiduría está hablando de manera figurada de Jesús, en manera simbólica. Entonces Jesús está diciendo, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. Yo no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, este capítulo o estos versos del capítulo 8 de Proverbios se usa de forma muy a menuda para demostrar algunos que piensan de que Jesús es el Hijo literal de Dios, porque aquí lo dice. Dicen, Jesús fue engendrado. El Padre poseía al Hijo. Ahora, ¿qué significa la palabra engendrar? ¿Qué significa la palabra engendrar? La palabra engendrar significa dar existencia a una persona animal, a un nuevo ser por medio de la fecundación. La palabra engendrar quiere decir en otro segundo significado producir algo, un efecto, resultado, o ser el origen o la razón de que una cosa ocurra. Entonces, eso tenemos que entender como engendrar. Eso es lo que dice el diccionario. Dar existencia a una persona por medio de la fecundación, producir algo, un efecto, resultado, o ser el origen de algo. Entonces, cuando entendemos, si es que entendemos que el Padre engendró al Hijo, entonces es que el Padre fue el origen de la existencia del Hijo. No me voy a atrever a entrar en otras definiciones porque ya sería absurdo, aunque hay algunos que sí se atreven a creer que el padre poseía al hijo tal como una mujer posee en el vientre a su hijo en la actualidad. La palabra engendrar en la etimología viene del latín ingenerare, que significa hacer, nacer, crear. Ahora, la pregunta que nos haríamos es, ¿quién está definiendo la palabra engendrar? En estas definiciones encontramos que no es Dios quien define, sino el hombre. El hombre, y creo que aquí
empezamos a tener un problema cuando tratamos de entender a Dios según nuestro entendimiento. Por ejemplo, si usted lee la palabra en la Biblia, la palabra amor, y dice, uy, no entiendo esta palabra, y entonces dice, voy al diccionario para entender esta palabra, usted lo que va a encontrar en el diccionario es que la palabra amor es un sentimiento. Y entonces de ahí en adelante va a querer entender todas las veces que tanto la Biblia como el Espíritu Profecía habla de amor, usted lo entiende como ese sentimiento, como esa emoción pasajera que le pasa a todos los seres humanos. Y esto sería un mal entendimiento de la palabra. La palabra amor del que nos habla la palabra de Dios tiene un significado más allá del sentimiento, algo más profundo, un principio más allá. Entonces se corre el riesgo de querer entender algunos términos de la palabra de Dios desde la perspectiva humana. Es decir, si yo entiendo la palabra engendrar según la anatomía y la fisiología de los seres humanos, aplicar esa misma palabra a Dios. Y eso sería una equivocación o sería un absurdo. En el libro Evangelismo, en la página 446, la sierva del Señor dice, el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. No tratemos de entender a Dios en toda su plenitud en términos terrenales. Usted no puede entrar en especulaciones, tratar de dar una explicación de cómo Jesús fue engendrado. Preguntaría, ¿Jesús fue engendrado de la misma forma que somos engendrados los seres humanos? La respuesta lógica tendría que ser siempre no, porque para engendrar entre seres humanos se necesita una fecundación, se necesita personas de diferente género. Si nosotros aceptaríamos de que el Padre engendró a Jesús de la misma manera que se engendra a un ser humano, tendríamos que aceptar y especular que el Padre tenía en engendrar. Y esto sería hasta ridículo mencionarlo. Entonces, ¿cómo fue? Es la pregunta. Y no queremos entrar en un terreno de especulaciones. Si nos preguntaríamos cómo engendra una lombriz de la misma forma que engendra un gato, son naturalezas distintas. Dios tiene una naturaleza distinta que la nuestra. Algunos pueden reclamar y decir, pero somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, y concluyen que Dios tendría que haber engendrado de alguna manera. Especulaciones, especulaciones y puras especulaciones. Y entrar en este terreno de especulación es muy, pero muy peligroso. Por eso hay algunos que ahora están creyendo que hay un Dios madre, porque entraron en el terreno de la especulación. Y ese terreno es peligroso. Debemos quitar las sandalias de nuestros pies, porque ese terreno es muy peligroso. Si aceptamos que Jesús fue engendrado tal como lo entendemos nosotros, los seres humanos, tenemos que concluir que existió algún momento en la eternidad donde Dios el Padre estaba solo. Jesús no existía. Y Dios en algún momento engendró a su Hijo. Y sí, esa es la conclusión que muchos han llegado. No se atreven a decir que Jesús fue creado porque eso sería herético. Pero dicen, no, si hubo un tiempo cuando el Padre estaba solo y después engendró al Hijo. En un tiempo atrás, en la eternidad, donde nosotros no podemos entrar. Eso es lo que dicen, pero en verdad, esta gente sabia, entre comillas, sí puede entrar y definir que en un tiempo Dios estaba solo y después engendró a su Hijo. No los creó, eso sería herético, engendró al Hijo.
concluyen diciendo esta verdad. Existió un tiempo cuando Jesús no existía. Y creo yo que esas afirmaciones no se ajustan a la palabra del Señor. Dice en el libro Mensajes Selectos, en la página Mensajes Selectos, página 291, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara, y ahora la sierva del Señor va a citar el texto que hemos leído hace un momento, Proverbios capítulo 8, versículo 22, que es utilizado para fundamentar la idea de que Jesús fue engendrado y que en un tiempo no existía. Y si usted dice, ¿cómo alguien puede creer eso? Sí, así se afirma. Y quizá haya alguien, y con todo respeto lo diga, que crea de esa manera. Y diga, sí, en algún momento, si Jesús fue engendrado, entonces hubo en algún momento en que no existía. Porque usted que es padre y tiene un hijo, los dos no existieron en el mismo año. Primero existió usted y después en algún momento usted engendró a su hijo. Por eso, a decir o afirmar de que el Padre es literalmente el Padre de Jesús y Jesús es literalmente el Hijo y que el Padre en algún momento lo engendró, es aceptar, y así lo aceptan aquellos que creen en esta doctrina. Sí, ellos dicen de manera muy libre, sí, el Padre engendró al Hijo, en algún momento el Hijo no estuvo. Y como el Padre es de naturaleza divina, el Hijo es de naturaleza divina. Especulan y tratan de darle soluciones a sus ideas. Y la sierva del Señor cita este texto por Proverbios 8, 22 y 27 al 27, donde dice, Jehová me poseía en el principio. Y es altamente significativo que el pasaje de Proverbios es citado por la sierva del Señor como evidencia de que Cristo ha existido desde la eternidad, como una persona distinta. Pero hay algunos que citan este pasaje como su mejor evidencia escritural de que Cristo no existía desde el principio, que el Padre lo poseía en algún momento. Muchos dirán, pero ¿qué hay de esta frase? Jehová me poseía en el principio de su camino. Porque aunque usted no lo crea, al entrar en el terreno de la especulación, muchos entienden aquí que cuando dice Jehová me posee en el principio de su camino, el proceso de engendrar a un ser me poseía, como si Dios hubiera estado encinta y poseía al Hijo y de esa manera lo engendró. Primero tenemos que entender de que el libro de Proverbios tiene un lenguaje simbólico, poético, y que cuando dice Jehová el Padre me poseía en el principio, podemos entender con total claridad que en ese sentido simbólico dice que cuando Jehová, cuando el Padre iba a empezar su camino, en otras palabras, iba a dar su primer paso, y voy a usar una palabra que no debería entrar aquí, pero lo uso para que lo entendamos, que cuando el Padre iba a mostrar su existencia, esta palabra no debería entrar aquí, pero lo uso para que lo entiendan, cuando el Padre iba a existir, le preguntó quién estaba con él. Y la respuesta segura es el Hijo. Este proverbio trata de mostrarnos que nunca hubo un tiempo en que el Hijo no existió, que desde el mismo principio del camino, desde el primer paso del Padre, desde su primer pensamiento, desde su primera obra, desde su primera palabra, el Hijo estuvo con el Padre. Nunca existió un momento cuando el Padre estuvo solo. El versículo 23 dice,
eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Y usted puede seguir leyendo los textos y lo que hace es fortalecer la idea de Jesús como hijo, como un ser eterno que siempre estuvo con el Padre, que no existió un momento donde Jesús no existiese. Y por eso el apóstol Juan lo decía como lo leímos al principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era en el principio con Dios. Volviendo a nuestro texto, el versículo 24 dice, antes de los abismos fui engendrada. Repito, en estos textos están mostrando con simbolismo, y esto es importante, los simbolismos, que el Padre y el Hijo son uno, que nunca existió un momento en que uno de ellos no existió. Es importante entender. Ahora, si tratamos de entender este texto, esta parte, Jehová me poseía, que son términos simbólicos, eso no lo tenemos que olvidar, porque hay muchos que para defender verdades lo que hacen es literalizar la escritura. Muchos quieren dar de entender que cuando se refiere a esa posesión, se refiere, como les decía hace un rato, a la misma forma que una mujer posee a su hijo en su vientre antes de nacer. Y por eso dicen Jehová lo engendró. Su problema es hacer literal todo con una visión anatómica, una visión de la fisiología humana y aplicar lo que se sabe de la anatomía y la fisiología de los seres humanos a Dios. Porque dentro de la anatomía y la fisiología humana y dentro de lo que conocemos, es imposible que el Padre exista en el mismo momento que el Hijo. Usted existió primero y luego engendró a su Hijo. Y cuando nosotros tomamos esta idea humana y se la aplicamos a Dios, entonces tenemos que concluir de que hubo un tiempo en que el Padre estuvo solo. Y eso es erróneo. Pero si tratamos de entender, quizá dice, sí, yo no entiendo así, veo que es erróneo, pero ¿cómo es que el Padre poseía al Hijo? Quizá una forma, aunque creo que es un lenguaje figurativo, quizá una forma de entender esta expresión, Jehová me poseía en el principio de su camino, es lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 11. Dice de la siguiente manera, por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Manuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Y es significativo que cuando Jesús viene a la tierra, iba a revelar a Dios no solamente a los hombres, sino a los ángeles. La pregunta que nos haríamos es, ¿que los ángeles no conocían a Dios? Para que podamos notar la profundidad, la anchura de la naturaleza de Dios, de sus obras, de sus planes. Aún los seres que vivían en el cielo sin pecado no entendían la profundidad de los planes de Dios, no entendían lo profundo del carácter de Dios, de tal manera que aún Lucifer hizo que dudaran de la misericordia, de la humildad y de la negación del Padre. Y nosotros, seres humanos finitos, pecadores degradados, creemos que podemos entender mejor a Dios y ponerle significado y hablar del engendramiento del Hijo de Dios y retroceder a una eternidad donde nunca estuvimos y definir conceptos que no están claros en la palabra del Señor. Cuando Jesús iba y vino a esta tierra, también iba a revelar a Dios a los ángeles. Y dice, Él era la palabra de Dios, Él era el pensamiento de Dios hecho audible. Dice que Jesús era el pensamiento de Dios hecho audible.
Yo le pregunto, ¿dónde está su pensamiento en este momento? Usted me dice, está en mi mente, ahí está su pensamiento, dentro de usted. El pensamiento no está fuera de usted. Mi pensamiento está dentro de mí. Yo poseo mi pensamiento, mi pensamiento, mis ideas están en mi mente, dentro de mí. Y yo puse aquí un cuadro. Mire, ¿cómo se llama cuando lo que poseo dentro de mí, mis ideas, mis reclamos si quiere, mis sueños, los hago audible? ¿Cómo se llama? ¿Cómo hago mis pensamientos audibles? ¿Por medio de qué hago que mis pensamientos que están dentro de mí, que poseo dentro de mí, cómo hago para que esos pensamientos, de qué forma sean audibles? Y ese proceso se llama palabra. Palabra. Cuando mis pensamientos se hacen audibles, lo hago por medio de palabras. Y dice la inspiración de que Jesús era el pensamiento de Dios hecho audible. Es decir, que Jesús estaba dentro del Padre. Es el pensamiento de Dios hecho audible. Es la palabra. Y por eso el evangelista Juan dice en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, seguramente en su versión dice verbo, pero esa palabra verbo es la palabra griega logos, que se traduce como palabra. Sí, Jesús es el pensamiento del Padre hecho audible. Jesús era la palabra de Dios. Entonces usted puede creer que existió algún momento en la eternidad cuando Dios el Padre estaba sin su un momento en la eternidad cuando Dios el Padre estaba sin su palabra. Imposible. Es imposible creer de que el Padre en algún momento estuvo solo y que después de un tiempo, no sabemos cuánto, según lo quieren enseñar algunos, creo, pro, pro, vamos a poner la palabra que se pone, engendró al Hijo. Ahora, quiero mostrarle o leerles algunas citas. La verdad que a mí con las citas me basta para entenderlo y creerlo. No necesito mayor explicación. Si yo tuviera que elegir, anularía toda la explicación anterior porque creo en el espíritu de profecía. Dice, Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese monte había estado junto a Dios. Es totalmente claro. Si nosotros creemos en el espíritu de profecía, tenemos que entender y tenemos que creer y aceptar que la palabra de Dios dice que nunca existió un tiempo en que Jesús no existiera en unidad con el Dios eterno. Nunca existió. Otra cita más. En Cristo, deseado de toda la gente, es página 489. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Esto lo que hace es echar por tierra toda idea de engendramiento literal que algunos quieren defender. La vida de Cristo es una vida original, no proviene, no deriva de otra. Ahora es cierto que algunos empiezan a decir, no, es que las citas fueron cambiadas. Los jesuitas metieron sus manos en estas citas y las cambiaron.
Estas citas fueron traídas de otra fuente. Y por eso les decía al principio que esta doctrina de la deidad lo primero que hace es echar por tierra y dudas en contra del don profético, de ese santo don que el Señor ha dejado a sus hijos. Y la gran parte de los que sostienen estas teorías terminan dando el paso de rechazar la inspiración. Y como usted puede verlo, y creo que en este aspecto fue sincero, este hombre que predicaba acerca de la deidad, que tiene videos ahí en YouTube, terminó quemando los libros del espíritu de profecía. Y yo creo que fue un acto de sinceridad, porque estaba diciendo, en otras palabras, con el espíritu de profecía no se puede sostener mis ideas. Con el espíritu de profecía no se puede sostener mis ideas que para nosotros son falsas, para él es verdad. Y estaba diciendo eso. Hay otros que quieren defender con el espíritu de profecía ideas como las que estamos exponiendo. Ideas falsas, erróneas. En Cristo no hay vida original hay vida original que no proviene ni deriva de otra. La palabra derivar quiere decir tomar u obtener de una fuente u origen. Proceder de una fuente. Es decir, que la existencia o la vida de Cristo como Dios no proviene de otra. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Otra cita más: era igual a Dios, infinito, omnipotente, el Hijo eterno y existente por sí mismo. Ahora le llama Jesús existente por sí mismo. Manuscrito 101, año 1897, se encuentra esta misma cita en el libro Evangelismo, página 446. Claro, de nuevo se escuchará la voz de decir: el libro Evangelismo ha sido tocado por los jesuitas. Y yo no sé si se dan cuenta que no puede ser muy objetivo hacer esto, es decir, que cada vez que usted saca una cita para corroborar una verdad, se diga: no, esa cita no, y esta cita sí, la que me conviene sí, la que no me conviene no. ¿Qué clase de estudio sería ese? Otra cita más, Mensajes Selectos, tomo 1, página 290. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Y esta cita, que tendría que confirmarnos, dice: él, hablando de Jesús, era igual con Dios, infinito, omnipotente. Él es el eterno, autoexistente Hijo. Autoexistente, es decir, existencia derivada de sí mismo, sin tener ningún otro origen. Autoexistente. La palabra auto, el elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de palabras con el significado de por uno mismo, por sí mismo, de sí mismo. Restamos del griego autos, propio, mismo. Cuando utilizamos la palabra automóvil, es un neologismo híbrido formado con el griego autos, por sí mismo, como en autómata, autodidacta, autoestima. Cuando dice autoexistente, nos está mostrando con total claridad que la vida y la existencia de Jesús como Dios en las eternidades no procede de otro ser. La idea de creer que en el principio existía solamente el Padre y que en algún momento después, no sé si fue después de un segundo, eso tendremos que preguntarlo a aquellos que sostienen estas ideas, no sé si fue después de un día, una semana, un mes, años, no sé cuándo, el Padre dijo: me siento solo y voy a engendrar a mi hijo. Y por lo tanto sostienen de que el Hijo es literalmente el Hijo del Dios Padre. Y vuelvo a una cita que leí hace un momento. Mensajes Selectos, toma 1, página 291. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios,
Existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración a los ángeles era recibida por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, declara Jehová, creía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Es claro, el Padre siempre obró por medio de Cristo. El creer que el Hijo no existía y el Padre existía solo, es quizá decir que el Padre no hubo un tiempo en que no obraba. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 12, dice: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por él fueron criadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Repito, engendrado, lenguaje simbólico, engendrado en términos humanos, no se puede entender o comparar a Dios. ¿Saben lo que dice este escritor adventista Vansen Ferrell o Vangen Ferrell? Que no podemos definir al Padre y al Hijo de manera literal, como si fuera en verdad el Padre o en verdad el Hijo, porque si usted define al Padre y dice, no, el Padre es literal y el Hijo es literal, entonces no le damos lugar al Espíritu Santo. Porque si usted acepta que Jesús es el Hijo literal del Padre y que fue engendrado, entonces tiene que aceptar que existió un tiempo cuando Jesús no existió. Y si usted acepta que Jesús es el Hijo engendrado literal de Dios el Padre, entonces usted está entendiendo de que no hay un lugar para el Espíritu Santo como persona. Sí, dicen, el Padre, ¿de dónde salió? No sabemos, es eterno, es poderoso. No me meto a estudiar o a tratar de entender de dónde salió. Es un ser eterno. ¿Y el Hijo de dónde salió? El Hijo salió del Padre. Fue engendrado, dicen. Y ahí fue, de ahí donde, es donde salió. Es el Hijo engendrado del Padre. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde salió entonces la tercera persona de la deidad? El Espíritu Santo. Y usted no tiene respuesta. Porque si ya aceptó la primera premisa falsa, aceptaste la primera premisa nacido de la lógica humana, de este entendimiento de engendramiento, entonces también aceptas la segunda premisa y la tercera y dirás, tienes razón. ¿De dónde salió el Espíritu Santo? Pues como no podemos nosotros comprobar de dónde salió el Espíritu Santo, el Hijo salió del Padre, fue engendrado, literal. Y entonces te preguntan, ¿y el Espíritu Santo de dónde salió entonces? Y es lógico, ¿de dónde salió el Espíritu Santo? Y entonces para sostener este error se tiene que poner más y más respuestas lógicas, por supuesto todas erróneas, que apoyan la primera premisa falsa. El que dice que Dios se... el que entiende que Dios, su origen no lo sabe, y entiende que el Padre en algún tiempo, porque así es como se cree. Ahora, hermanos, en verdad, en este tema de la deidad y los antitrinitarios, como se les conoce, hay muchas ideas, muchas ideas. Hay un grupo que cree una cosa, hay un grupo que cree otra cosa, hay un grupo que cree de esta manera, hay un grupo de esta manera. Me ha tocado escuchar tantas, pero tantas ideas y algunos dicen, no, yo no creo como él y yo no creo como él. Y esto quizás sería la mayor prueba de que esta doctrina está fundada sobre premisas falsas, sobre razonamientos humanos y sobre lógicas humanas. Vansen Ferrell, y no le pido que acepte esta idea, porque también es una idea humana, es la verdad. Él dice de que en verdad Dios
se presenta a la humanidad con un lenguaje que él pueda comprenderlo. Él dice de que Dios toma el título de padre y el otro ser de la deidad, Jesús, toma el título de hijo, porque es el medio cómo puede acercarse a la humanidad, es el medio cómo ellos pueden entender su amor, su misericordia, su comprensión, la relación entre el Padre y el Hijo. No lo tiene que creer usted, él propone y él dice que quizás sea de esta manera, como cuando usted se acerca a un pajarito, tengo un estanque grande que utilizo para llenar el agua aquí, donde sacamos el agua para regar, y a veces se meten algunos animales, algunos sapos, y están mucho tiempo ahí, mucho tiempo, y nos da pena que esté tanto tiempo ahí sin tocar tierra seca, y cuando tratamos de sacarlo con un balde o alguna otra cosa, lo que hace este sapo es huir de nosotros. No nos conoce, no nos entiende, no conoce nuestros propósitos, no conoce mis movimientos, no conoce mi lenguaje, no conoce mi manera de ser y por naturaleza lo que hace es alejarse de mí. Y entonces, este escritor, Vincent Ferrell, dice o propone, y le repito, es una idea de él, acéptala o no, que quizá Dios de esta manera toma el título de padre y el hijo toma el título de hijo para poder acercarse a la humanidad. De esta manera podemos entender de que aceptar esta premisa de que si Dios fue, que Jesús fue engendrado o no, puede llevarnos a tener después conceptos distintos. Ahora, si usted está tan preocupado y decir en verdad, Jesús en verdad será realmente literal el Hijo de Dios, o en verdad será un título y en verdad no es su hijo, y empieza a preocuparse por entender esto, y empieza quizás a estudiar más textos bíblicos, y tiene una preocupación profunda en entender esto, si esto es simbólico, si es literal, si es verdad, yo le aconsejo que antes de entender esto, quizá debiera entender la obra que el Señor Jesús hace en nuestra vida. Porque digamos que es literal hijo de Dios, o digamos que es simbólico, no es aún más importante quizá la obra de restauración, de salvación, de intercesión en nosotros por nuestro pecado, el cambio de carácter, el tener una vida distinta. Y cuando el Señor haga esa obra, cuando nos cambie el corazón, cuando nazcamos de nuevo en el Señor Jesús, cuando seamos una nueva criatura, cuando oremos más, cuando escudriñemos más la palabra de Dios, cuando sea un ejemplo de esposo, de esposa, cuando comparta la palabra de Dios, quizás sea en ese momento de una consagración profunda que Dios nos revele verdades como estas que nos preocupa, quizás le preocupa a usted, que son importantes para nuestra salvación. Yo les presento lo que entiendo y no le pido ni siquiera que usted lo acepte como verdad. Porque los bereanos, por más que era el apóstol Pablo, dijeron, a ver, Pablo, vamos a ver si lo que dices es verdad. Y Pablo no se resintió. Pablo no dijo, bereanos incrédulos, ¿cómo dudan de mí? Yo tuve una visión del Hijo de Dios, soy el apóstol a los gentiles. No, vio eso y alabó su manera de actuar. Dice que eran nobles, pues escudriñaban la palabra con solicitud para ver si esto era así. Hay algunos que aceptan la doctrina antitrinitaria en un solo sermón. Los confunden, los hacen razonar, los llevan a la lógica, le muestran después algunas citas parcializadas y terminan creyendo y empiezan a buscar ya, a estudiar la palabra de Dios, no para buscar la verdad, sino para sostener una idea. Tenemos que escudriñar por nosotros mismos. Ahora, hermanos, avanzando un poco con los minutos que nos quedan, hablemos un poco del plan de salvación, el plan de redención. Dice el apóstol Pedro
en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 18 hasta el versículo 20, sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro nos dice que antes de la fundación del mundo existió un plan de salvación, un plan de redención, un plan para que si el hombre pecaba, si el hombre caía, el glorioso Hijo de Dios dejaría los cielos y vendría a morir por nosotros, pagaría nuestra culpa. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, y al que puede confiarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Es decir, que el plan de redención se hizo antes de la fundación del mundo. No sabemos cuándo se hizo, pero es un tiempo atrás, en la eternidad. Antes de ese tiempo. Entonces, tenemos que entender, y ahora, aquí existe un problema. Los que creyeron en la premisa de que Jesús existió porque fue engendrado de manera literal, no ven dónde puede existir o un evento que haya lugar para la existencia del Espíritu Santo. Es decir, ya se creó una duda. Ya se creó una duda. El Padre engendró al Hijo y por eso existe el Hijo. ¿Es Dios? Claro que es Dios. Te dicen, no, no fue creado, fue engendrado. Se creó la duda. ¿Y de dónde salió? Y ahora usted puede tener una explicación de la aparición del Hijo. Fue engendrado. Pero si le piden una explicación de la existencia del Espíritu Santo, con Dios no se meten. Dios dicen, no, Dios no sabemos de dónde salió, no nos metemos con él. Pero sí, Jesús sí fue engendrado. Y le preguntan a usted, ¿y de dónde salió el Espíritu Santo? Se creó una duda. Y ahora terminan convenciéndole porque es el momento cuando se van a utilizar algunas citas. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 49, dice, mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz, en favor del hombre caído. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero de Dios que fue muerto desde el principio del mundo. Esta cita, por razón del tiempo, no la cópielo si usted desea Consejos sobre Salud, página 219, pero en sí dice lo mismo. Quizá podemos leerlo ya que está aquí. La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundado sobre el principio de restauración en la humanidad caída de la imagen divina por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó ¿dónde? En las cortes celestiales. Allí Dios decidió dar a los seres humanos evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Concluimos con esta idea que el plan de salvación, el plan de redención, fue creado, planificado, como usted lo entienda, en un momento cuando nosotros no lo entendemos antes de la creación del mundo, hace mucho tiempo atrás, Dios ideó un plan. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes participaron del Consejo de Paz? ¿Quiénes estaban reunidos allí? ¿Quiénes estaban? Y uno en nuestra mente, como adventista, decimos, ah, claro, estaba el Padre, sí, amén. También estaba el Hijo. Y muchos de nosotros decimos, también estaba el Espíritu Santo, como yo también lo creo. Pero ya que se ha creado dudas en cuanto a la aparición del Espíritu,
ya que se ha dicho que el Hijo ha sido engendrado y de ahí proviene su existencia, y no se ha encontrado un punto de apoyo para la persona o la existencia del Espíritu Santo, la pregunta es, ¿quiénes estaban en el Consejo de Paz? Y con estas citas, dice en la revista Señales de los Tiempos, 17 de mayo del año 1905, en consulta, ¿quién estaba? El Padre y el Hijo. Decidieron que Cristo debía venir al mundo. Ya se creó una duda en cuanto a la aparición del Espíritu Santo, y ahora toca, para fundamentar esta idea errónea, mostrar citas donde menciona solamente al Padre y al Hijo. De hecho, usted puede leer el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, el origen del mal, y usted se va a dar cuenta que no se menciona por ningún lado al Espíritu Santo. Que la mayor parte de las citas, y podría decir un 95, 99% de las citas que hablan de este plan de salvación, estuvo solamente el Padre y el Hijo. Solamente el Padre y el Hijo. Como que la sierva del Señor no menciona al Espíritu Santo. Y bueno, usted dirá, pero sí estuvo. Y le preguntarían, pero ¿cómo sostiene usted esa idea? No sabe de dónde salió, sabemos de dónde salió el Hijo. ¿De dónde dice o sacó usted que el Espíritu Santo estuvo en el Consejo de Paz? Algunos utilizan algunos textos que lo vamos a estudiar un poco después, porque aún no hemos llegado ni siquiera a la creación de la tierra, porque ahí hay textos donde también se utilizan textos tergiversados. Yo solamente mostré una cita por cuestión de tiempo, pero hay muchas citas y les repito, casi el 98 o 99% de las citas dicen o mencionan en el plan, en esta plan de salvación, en el Consejo de Paz, al Padre y al Hijo. Es más, no sé si nos queda el tiempo, pero un poco más adelante vamos a ver una cita donde la sierva del Señor dice que el único ser que podía entrar en el Consejo de Paz con el Padre era el Hijo. Después lo vamos a ver y vamos a tratar de darle una explicación escritural. Pero bien, les decía que esta cita no es la única. La mayor parte de las citas que hablan de la creación del plan de redención menciona solamente al Padre y al Hijo. Y les repito, ya que se creó una duda al principio, esto empieza a fortalecer estas ideas. Por eso que muchos dicen, el espíritu de profecía dice esto, el espíritu de profecía lo corrobora. Yo quiero compartir una de las pocas citas, quizás es la única cita que tengo en español, que nos muestran que no solamente estaba el Padre y el Hijo en el plan de redención. Y es la siguiente, Consejo sobre Salud, página 219. Consejo sobre Salud, página 219. ¿Ok? Y dice aquí, claro, usted escuchará cuando usted mencione esta cita, decir lo mismo que se dice de otras citas. Esta cita fue insertada por los jesuitas. Esta cita es espuria. Esta cita no dice la verdad. Esta cita es apócrifa, porque cada vez que usted muestre un texto que fortalezca la idea de una deidad de tres, eso es lo que usted va a escuchar. En Consejo sobre Salud, página 219, dice, la divinidad se conmovió de la piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Entonces, encontramos que hay muchas citas que dice, como usted lo puede ver en su pantalla, subrayado o resaltado con celeste o azul, que dicen que solamente estuvo el Padre y el Hijo. No dice solamente, pero eso es lo que ellos entienden. Solo se menciona al Padre y al Hijo. ¿Dónde se menciona al Espíritu Santo? Y como lamentablemente la mayoría de adventistas del séptimo día
no conocen su Biblia, no conocen el espíritu de profecía, creen una doctrina de la deidad más por fe que por convicción, nunca vieron sus textos, nunca lo estudiaron, son convencidos. Usted empieza a buscar, se pone nervioso, ¿dónde dice? ¿Y dónde dice ahora? ¿Y dónde dice que el Espíritu Santo estuvo en el plan de redención, que él también formó parte? Y como no conoce esta cita, que está en Consejo sobre Salud, usted termina creyendo esto. Pero mucho tiempo después de que haya sido doctrinado y cambiado de idea, encuentra esta cita, pero ya con una mente prejuiciada y le va a dar su propia interpretación. Entonces, el desconocimiento de la palabra de Dios es lo que nos lleva a errores. Ahora, una cita, la que vemos en rojo, dice que estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Consejo sobre Salud, página 219. Estuvieron juntos en formar el plan de redención. Pero en la cita de Señales de los Tiempos, 17 de mayo de 1905, y en otras más, dice que estaba en consulta el Padre y el Hijo, y ellos decidieron el plan de redención, que Cristo había de venir al mundo. La pregunta que nos haríamos es, ¿estas citas se contradicen? ¿Tienen contradicción entre ellas? Algunos dirán, sí, se contradice. Porque en una cita dice que solamente estaba el Padre y el Hijo, y en otra dice que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una contradicción. Y para tomar una decisión, dicen, ¿cuántas citas dicen que estaba el Padre y el Hijo? 20 citas. ¿Cuántas citas dice que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Una cita. Entonces, por mayoría, la que tiene solamente uno, entonces es falsa. Y hay que aceptar que solamente estaba el Padre y el Hijo y que no hay lugar para el Espíritu Santo de Dios como persona. Yo digo, esta es una mala forma de entender y estudiar la palabra de Dios. No sé si el tiempo nos alcanzará, pero quiero mostrarle algunos ejemplos de cómo podemos entender el estudio de la palabra de Dios para poder entender citas complicadas que aparentemente se contradicen. Y la primera o el primero de esos ejemplos es hablar un poco de la muerte de el rey Saúl. Vamos a entender la muerte del rey Saúl. Y algunos dicen hay contradicción para los incrédulos, para los que quieren echar por tierra la palabra de Dios, así como para los que quieren echar por tierra el espíritu de profecía, buscan elementos aparentemente contradictorios para echar por tierra los fundamentos de nuestra fe. Y hablando de la muerte de Saúl, algunos incrédulos han mostrado y han dicho, no, hay contradicción en la palabra de Dios. Dicen, miren, hay algunas hipótesis de la muerte del rey Saúl. La primera lo encuentra en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4 hasta el 6. Y dice allí, entonces dijo Saúl a su escudero, el rey Saúl, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4 hasta el 6, dice que la causa de la muerte de Saúl fue suicidio. Se dejó caer sobre su propia espada y murió. Esa es la causa que dice este texto bíblico. Ahora, la Biblia presenta una segunda causa, o aparentemente presenta una segunda causa. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y vamos, es una lectura larga, pero estamos estudiando. Hemos venido aquí para estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que leerlo, aunque algunos digan muy largo, pero vamos a tener que leerlo.
Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclat. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y la tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Versículo 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puso sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo o rasgando sus vestidos, agarró sus vestidos, los rasgó. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, soy hijo de un extranjero amalecita. Y él le dijo, ¿cómo tuviste temor? Como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo a él, y lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testificó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Ahora, aparentemente, la lectura bíblica que hemos tenido nos dice que fue este hijo de Amalecita quien ayudó a matar, a dar muerte al rey Saúl. En el primer texto hemos leído que era un suicidio en su integridad. Saúl agarró una espada, se echó sobre ella y se murió, pero aquí vemos otra historia, una historia distinta, que dice que Saúl no se atrevía a matarse, tenía miedo de matarse, y este amalecita empujó prácticamente a Saúl sobre su espada y él lo mató. Y quería la recompensa de parte de David. Ahora, cuando nos vamos a una tercera causa, dice en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 12, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que habían hurtado en la plaza de Bexán, donde habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Ahora, este texto bíblico afirma que fueron los filisteos los que mataron al rey Saúl, que la causa de la muerte del rey Saúl fue que fue asesinado por los filisteos. Aparentemente hay tres versiones de la muerte de Saúl. ¿Hay contradicción en la Biblia? Hay que descalificar la Biblia porque aparentemente hay una contradicción en este evento que es la muerte del rey Saúl, como que hay tres versiones. ¿Hay que descalificarla? Yo diría quizá lo que tenemos que hacer es ir al don profético que el Señor nos ha dado. Y la sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 737, lo explica de la siguiente manera.
los arqueros apremiaban más y más a Saúl. Habían visto a sus soldados caer en derredor suyo y a sus nobles hijos abatidos por la espada. Herido él mismo, ya no podía pelear ni huir, le era imposible escapar, y resuelto a no ser capturado vivo por los filisteos, ordenó a su escudero: saca tu espada y pásame con ella. Cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Aquí está la causa de la muerte de Saúl. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa de un suicidio. Su vida había fracasado, cayó sin honor y desesperado, porque había opuesto su perversa voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cómo murió Saúl? Como lo dice la primera versión. Pero ¿por qué hay otras dos versiones? El don de profecía lo explica. Al día siguiente de la lucha, mientras los filisteos examinaban el campo de batalla para despojar a los muertos, descubrieron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos. Para completar su triunfo, cortaron la cabeza de Saúl y quitaron la armadura del resto de su cuerpo. Luego esta cabeza sangrienta y la armadura fueron enviados al país de los filisteos como trofeo de su victoria, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. La armadura fue por fin colocada en el templo de Astarot, mientras que la cabeza fue fijada en el templo de Dagón. Así se dio la gloria de la victoria al poder de los dioses falsos y se deshonró el nombre de Jehová. Los cadáveres de Saúl y de sus hijos fueron arrastrados a Bet-San, ciudad que no estaba muy lejos de Gilboa y cerca del río Jordán. Allí fueron colgados con cadenas para que los devorasen las aves de rapiña, pero los hombres valientes de Jabes, de Galaad, recordando cómo Saúl había liberado su ciudad en años anteriores y más felices, manifestaron su gratitud rescatando los cadáveres del rey y de los príncipes y dándole sepultura honorable. Así que cuando la Biblia dice de que los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos, esta es la explicación. No precisamente ellos le dieron muerte. En la guerra que ellos sostuvieron sí murieron, pero no fue precisamente por su mano que murió Saúl y sus hijos. Ellos encontraron el cuerpo y lo pusieron como si ellos lo hubieran matado. Era una victoria para ellos y por eso se menciona de esta manera. El espíritu de profecía nos da luz en cuanto a este evento y no hay contradicción. Pero hay un evento más, el de aquel hombre que había llegado donde David y le había dicho: yo lo maté, yo ayudé, aquí está su brazalete, aquí está su corona. Dice la sierva del Señor, en la página 751, un poco más adelante de este mismo libro: había llegado el tercer día de la vuelta de David, de sus guerreros a Siclag. Mientras trabajaban para reparar las ruinas de sus hogares, esperaban ansiosamente las noticias del resultado de la batalla que, por lo que sabían, debía haberse librado entre Israel y los filisteos. De repente llegó al pueblo un mensajero, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Fue llevado enseguida a la presencia de David, ante quien se postró con reverencia, reconociendo en él a un príncipe poderoso cuyo favor deseaba. David inquirió ansiosamente por el resultado de la batalla. El fugitivo le informó de la derrota y la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán, pero no se conformó con relatar sencillamente los hechos, suponiendo evidentemente que David debía sentir enemistad hacia su perseguidor implacable. El forastero creyó conseguir honor para sí si se declaraba como matador del rey. Con aire jactancioso, el hombre prosiguió relatando que durante el curso de la batalla había encontrado al monarca de Israel herido.
gravemente apremiado y acorralado por sus enemigos, y que a pedido del propio Saúl él mismo, es decir, el mensajero, le había dado muerte, y traía a David la corona de la cabeza de Saúl y los brazaletes de oro de su brazo. El mensajero esperaba con toda confianza que estas noticias serían recibidas con regocijo y que recibiría un premio cuantioso por la parte que había desempeñado. Pero entonces David, trabando de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán, su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Hermanos, hermanas, estos tres eventos que se cuentan aparentemente distintos de la muerte de Saúl, es resuelto, es explicado y es entendido por el don profético. Nos detalla, nos da eventos que a veces nosotros no entendemos y nos muestra que hay relación, que hay coordinación, que hay armonía en la palabra de Dios. Por eso creo de que la mejor forma de estudiar la palabra de Dios es viendo la amplitud y a veces o casi siempre utilizando para entender mejor, porque ¿por qué no? Este es un don que el Señor ha dado a su pueblo. Por medio de Moisés, el profeta, Dios dirige al pueblo hebreo de Egipto hacia la ciudad que fluía leche y miel. Y el Señor levantó un pueblo, el pueblo adventista, y no lo levantó solo, le dio también un profeta para que lo guiara, para que pueda reprender al pueblo, para que le dé alcances, para que le dé mayor luz. Son las herramientas que el Señor nos ha dado. El espíritu de profecía amplía y explica mejor ideas que nos parecen confusas. Esto era el primer ejemplo de cómo podemos entender eventos aparentemente contradictorios, conciliarlos entre ellos. No sé si el tiempo ha concluido, hermanos que están a cargo de esta presentación. No sé si tengo que cerrar aquí. Podemos continuar unos minutos. Yo me adecuo a lo que digan los administradores. En verdad estamos recién empezando. Sin exagerar, mi presentación tiene 415 diapositivas. Voy en la diapositiva número 64 y sería imposible creer que hoy terminaríamos todo el estudio. El tema del estudio de la deidad es un tema muy, pero muy controvertido y hay que ir al detalle en diferentes puntos controversiales y casi recién estamos empezando y poniendo algunos fundamentos. Así que no sé, los Hermano, escucho, por favor, los administradores. hermano Isaías, si termina con la idea y la podemos dejar a la continuación para el otro Voy a sábado. Sí, entonces voy a terminar con esta idea. Me van a disculpar, pero voy a correr en algunos aspectos porque utilizo algunos ejemplos para que quede claro algunas cosas. Y, por ejemplo, aquí ponía otro ejemplo. Puse primero el ejemplo de la muerte del rey Saúl, pero hay otro ejemplo de cómo que aparentemente es controvertido, que se contradicen entre un evento y otro, en el mismo evento hay versiones distintas. Y hablo de la muerte de Judas porque en alguna parte de la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 3 al 8, usted lo lee después, pero dice aquí que después Judas de haber hecho este acto, de haber entregado a su maestro, él va y se ahorca. Eso es lo que dice la palabra, exactamente en el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Entonces, esta es la causa de la muerte de Judas. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, dice algo aparentemente distinto. Hechos 1, 16 y 19.
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Quiero hacer notar, y esa es la idea, mostrar una aparente contradicción entre un mismo evento, la muerte de Judas. En el libro de Mateo, capítulo 27, nos dice que murió ahorcado, y en el libro de Hechos, aparentemente dice que cayó y se reventó a la mitad. Algún lector descuidado podrá decir, hay contradicción. En uno dice que se ahorcó, en uno dice que se cayó y se reventó. Y vuelvo a la misma práctica. Voy al espíritu de profecía para entenderlo mejor. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 670, dice, los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaron su bajeza. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron desde... Judas echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron toda la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de las ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Jesús vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando, demasiado tarde, sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Más tarde, ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y las burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol y al caer su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados. Y repito por segunda vez, no hay contradicción entre dos en este mismo evento. Simplemente en el libro de Mateo hablaba de la primera parte de la muerte de Judas, se ahorcó, y en el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, lo que está haciendo es derramando mayor luz, mayor explicación, mayores detalles de la muerte del traidor del Hijo de Dios. No hay contradicción. Simplemente en una parte hay una visión, se explica de una forma y en otra cita o en otro texto se da mayor luz. Hay una situación también en las citas de la sierva del Señor, porque hay muchos que dicen, no, hay contradicción, se contradicen. Y esto lo estoy enseñando porque es algo, un argumento muy peculiar en aquellos que defienden el tema de la deidad. Siempre dicen, no hay contradicción. Aquí dice una cosa, aquí dice otra cosa. Y no pueden relacionar las citas y los textos. Y quiero leer unas citas de la sierva del Señor donde también hay una aparente contradicción y quiero que usted note cómo lo resolvió la sierva del Señor. ¿Qué es lo que ella dijo? En el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 263, dice lo siguiente. Miren qué es lo que escribió la sierva del Señor. Los magos no pudieron hacer
todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés. Los magos no pudieron hacer todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés. Pudieron hacer solamente unos cuantos. Las varas de los magos sí se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón los devoró. En esta cita, la sierva del Señor está diciendo las varas de los magos sí se convirtieron en serpientes. ¿Ok? Esa es la idea que ella está dando, que las varas sí se convirtieron en serpientes. Pero en el libro Conflicto de los Siglos, dice, página 184, los magos parecían obrar varias cosas con sus encantamientos semejantes a las cosas que Dios obró por mano de Moisés y de Aarón. Realmente no hicieron que sus varas se conviertan en serpientes, pero por medio de la magia, auxiliados por el gran engañador, lo hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios. Repito, hay una aparente contradicción. En una cita, la sierva del Señor dice, como usted lo puede ver, las varas de los magos sí se convirtieron en serpiente, pero en el conflicto de los siglos dice, realmente no hicieron que sus varas se convirtieran en serpiente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿estas citas se contradicen? ¿Se contradicen? Y miren la explicación que da la sierva del Señor. Testimonios para la Iglesia, página 652. Dice, algunos han encontrado difícil la armonización de una declaración hecha en los Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 263, con otra que aparece en el libro Conflicto de los Siglos, página 184. Estos pasajes se refieren a la obra de los hechiceros que falsificaron el milagro realizado por Aarón al convertirse en la vara, al convertir la vara en serpiente. El testimonio dice, los magos no pudieron hacer todos aquellos milagros que Dios obró por medio de Moisés. Pudieron hacer solamente unas cuantas. Las varas de los magos sí se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón no, la vara de Aarón los devoró. Ahora ella dice, esta última frase, que es la que se cuestiona, es sustancialmente la misma declaración bíblica. Echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Le decían a la sierva del Señor, ¿por qué dices en un lado que las varas se convirtieron en serpientes? ¿Y por qué dices en otro lado que no se convirtieron, simplemente aparentaron ser serpientes? Realmente no fueron. Y Elena G. de White dice, lo que yo estoy diciendo cuando digo que se convirtieron en serpientes no es otra cosa que utilizar lo mismo que dice en Éxodo 7:12, donde dice que las culebras, que las varas se volvieron culebras. La declaración en el tomo 1 del conflicto dice así, los magos parecían obrar varias cosas con sus encantamientos semejantes a las cosas que Dios obró por la mano de Moisés y Aarón. Realmente no hicieron que sus varas se convirtieron en serpientes, pero por medio de la magia, auxiliados por el gran engañador, las hicieron aparecer como serpientes para falsificar la obra de Dios. Esta declaración, en lugar de contradecir la anterior, sencillamente le explica. ¿Le entiende usted de esa manera? No había contradicción entre citas. Simplemente la sierva del Señor primero citó lo que decía la Biblia, las varas se convirtieron en serpientes, y en otra cita explica y dice, realmente no eran serpientes, realmente era una falsificación que el diablo estaba haciendo. Pero para algunos que no ven conciliación en esta cita, dicen no, se contradice. No hay armonía entre las citas. Hay contradicción. Y les muestro todo esto porque muchos dicen, no, en una parte dice que estaba el Padre y el Hijo, y en otra parte dice que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Contradicción. Rechazamos la que dice que está el Espíritu Santo. Es una manera errónea de entender la Escritura. Hay unos que dicen, pero es normal porque hay muchas más citas que dicen que que solamente estaba el Padre y el Hijo, contra una sola que dice que estaba el Espíritu Santo. Entonces, para ellos, la mayoría de citas
termina opacando, contradiciendo y rechazando la única cita donde dice que sí estaba el Espíritu Santo. En otras palabras, la mayoría manda. Yo quería, y me van a disculpar en mostrarle este último ejemplo en cuanto al endemoniado gadareno, para que usted se dé cuenta que no siempre la mayoría manda y no debe ser así. Marcos 5, capítulo 1 al 4, Marcos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos dice que cuando Jesús estaba en las playas de Gadara, vino un hombre. Eso es lo que dice Marcos. ¿Qué es lo que dice Lucas? Lucas capítulo 8, versículo 26, dice y 27, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea, y al llegar a la tierra vino el encuentro de nuevo. Fortalece lo que dice Marcos: un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Dice que un hombre, ¿ok? Marcos y Lucas dice que delante de Jesús se apareció solo un hombre. Pero cuando vamos al libro de Mateo, al capítulo 8, versículo 28 y 29, bueno, voy a leer solo el 28, dice: cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Y aquí, de nuevo, vamos a decir, ¿existen contradicciones? Hay una contradicción. Lucas dice que es un hombre, Marcos dice que es un hombre, y Mateo dice que son dos hombres. Entonces, algún distraído podría decir: entonces vamos a concluir que era un hombre, porque hay dos textos que dicen que uno y uno solo que dice que hay dos, y la mayoría manda. Y esto es erróneo, hermanos. Esto es equivocado, interpretar la Biblia de esta manera. El decir, hay muchas más citas donde mencionan solamente al Padre y al Hijo, en contra de una que solamente que dice el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos elegir las mayoría o las muchas que las pocas. Es erróneo, porque en este caso, aunque Lucas dice uno y Marcos dice uno, Mateo dice dos, la razón lo tiene el evangelista Mateo, que dice que fueron dos hombres, y lo afirma la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, página 303. Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar, y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Eran dos personas, dos locos, dos endemoniados. Y usted me dirá: ¿y por qué Lucas y Marcos dijeron uno? ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción. Ellos están hablando desde su perspectiva. Ellos no estuvieron ahí. Ni Juan Marcos ni Lucas estuvieron ahí. Mateo estuvo ahí. Y ellos escribieron desde su perspectiva, desde su visión, pero eso no contradice. Entonces, para cerrar una idea, cuando nosotros leemos una cita donde dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos en la obra de formar un plan de redención. Nombra al Padre, nombra al Hijo, nombra al Espíritu Santo. Y leemos otras tantas citas donde dice que en consulta el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo decidieron hacer el plan de redención. Hermanos, no hay contradicción. Una cita nos está dando de Consejo sobre Salud mayor luz sobre lo que se hizo en el Consejo de Paz, sobre quienes estaban en el Consejo de Paz. Es derramar simplemente mayor luz, no hay contradicción. Y quiero terminar porque
esto fortalece esta idea, lo que dice la sierva del Señor en cuanto al Espíritu Santo y cómo es una persona que forma parte de la deidad. Cuando os entregáis a Cristo, y voy a hacer ahora sí un poco rápido por el tiempo, cuando os entregáis a Cristo, hiciste una promesa en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Tres grandes dignatarios personales del cielo. Sé que algunos podrán pensar, eso fue puesto por jesuitas. Cuando hemos aceptado a Cristo y el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos hemos comprometido a servir a Dios, al Padre y al Espíritu Santo, los tres dignatarios y potestades del cielo, ellos se comprometen que toda capacidad nos será dada si cumplimos con nuestros votos bautismales. Y otra cita más. La obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en un receptáculo de la promesa que procede de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, son citas distintas, no son citas de una misma fuente poniendo una fuente distinta, sino son citas distintas donde continuamente la sierva del Señor habla de tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 47. Los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. Los testimonios serán la clave que explicarán los mensajes dados, dice la sierva del Señor. ¿Está convencido? ¿Está convencido de esto o no? Que son tres los dignatarios del cielo. Y yo solamente quiero dejarle esta cita, porque cuando usted muestra esto le dicen, pero hay una cita aquí. Patriarcas y Profetas, página 11. Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Y la sierva del Señor hace una afirmación que se ha utilizado para de nuevo echar por tierra la presencia del Espíritu Santo. A pesar de todas las citas, a pesar de todo lo que hemos estudiado, dice aquí la sierva del Señor, era el único ser, hablando de Jesús, que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. El único ser. En otra parte dice, ninguno excepto Cristo. Y entonces empezamos a razonar y decimos, si podía entrar el Padre y el único que podía entrar es el Hijo, yo entiendo que solamente hay lugar para uno, que es Jesús. El único, dice. En Patriarcas y Profetas, en la página 15, dice, ninguno excepto Cristo. Y llegamos al mismo problema. ¿Quiere saber la explicación de esta cita, explicación escritural? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Creo que el Señor nos ha dado su palabra y que cuando nosotros vamos a ella con un espíritu humilde, no para fortalecer nuestras ideas, sino para que Dios hable a nuestros corazones, no para pelearme con mi hermano en cuanto a quién sabe más, en cuanto a doctrinas, no para ridiculizar a tu hermano porque tiene una idea o aquella, sino para decirle, Dios, entra en mi vida, háblame con tu palabra, háblame con tu espíritu, yo acepto a tu hijo. Podemos entender bien la palabra de Dios. La sierva del Señor dice que más que leer y leer y leer tanto la palabra de Dios y no entender, es mejor agarrar un texto bíblico, examinarlo, hacerlo nuestro, aprender y entender el mensaje que el cielo tiene para nosotros. Y de esa manera podemos ser transformados. No hacemos este estudio con el fin de entrar en controversias, de ridiculizar algunas otras ideas, sino con el único fin de llegar a la verdad del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, es mi deseo y es mi oración. Pido disculpa por el tiempo que me he pasado. El tiempo, como le repito, el tema es muy, muy amplio y yo sé que ahí nacerán muchas preguntas que he tratado de responder a lo largo de este estudio tan amplio, tan conflictivo para muchos. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde. Es mi deseo y es mi oración. Santo Padre,
cuán indignos somos de presentarnos, Señor, ante tu trono de gracia. Por eso no nos acercamos, Señor, en nuestros méritos, en nuestras obras buenas, sino que venimos a ti en el nombre de Jesús, en su justicia perfecta, Señor, en su sangre derramada en la cruz, porque es la única manera de poder ser dignos, Señor, al presentarnos ante ti. Y te pido que seas tú, Señor, con tu espíritu, quien pueda trabajar en nuestras mentes, no por medio de ideas de hombres que todo el tiempo nos hemos equivocado, Señor. Danos espíritus abiertos, mentes claras, corazones sencillos, para poder entender el punto central de la escritura, Señor, que has dejado para nosotros, que es la redención y la restauración nuestra. No permitas que entremos en controversias, en discusiones que tienden a separar a tu rebaño. Únenos en el amor, Amén. en la misericordia, en la restauración, en el trabajo misionero, Señor. Amén. Amén. Te doy gracias porque tú permites y nos das libertad aún para poder compartir tu palabra y utilizar estos medios que muchas veces son utilizados para el mal, para alcanzar lugares muy, pero muy lejanos. Bendice a los administradores de esta plataforma de Zoom que han dado de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, para que el mensaje sea predicado, Señor. Amén. No permitas de ninguna manera que el hombre sea exaltado por esta obra, Amén, sino Señor. que solamente tú, Señor, tu Hijo Jesucristo y tu Santo Amén. Espíritu. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor. Amén.